Buenos días, profesor Gilberto González. Mi nombre es Eira Martínez, cédula 3720-1800. Voy a hablar de la violencia de género y respuesta judicial, que es un análisis cualitativo. La introducción. La violencia de género es una problemática estructural que afecta principalmente a las mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida. Se manifiesta en diferentes formas, incluyendo la violencia física, sexual, psicológica y económica, y ocurre tanto como en el ámbito privado como en el ámbito público. Aunque existen leyes que buscan prevenirla y sancionarla, como la Ley de la Protección Integral a las Mujeres, muchas veces la respuesta de la justicia es ineficaz. Este trabajo busca realizar un análisis cualitativo de la respuesta judicial frente a los casos de violencia de género, considerando cómo las instituciones de justicia abordan estos casos, cómo responden las operaciones jurídicos y el cual es la experiencia de la víctima a través del proceso. Como segundo punto tenemos la justificación. La violencia de género tiene consecuencias devastadoras, no solo para la víctima directamente, sino también para el tejido social. Si bien muchos países han implementado las reformas legales para proteger a las mujeres, estas normas no siempre se traducen en una práctica judicial efectiva. Este estudio es una importante porque permite explorar desde la perspectiva cualitativa las experiencias vividas por las víctimas y la manera en que el sistema de justicia acompaña en su proceso a la víctima. Analiza la respuesta judicial. Es clave para comprender si esta es una verdadera garantía de acceso a la justicia como enfoque de género o si persisten barreras estructurales, como la falta de perspectiva de géneros en los fallos, ausencia de medidas efectivas de protección. Tercer punto, el objetivo general. Analiza la respuesta judicial frente al caso de violencia de género, utilizando un enfoque cualitativo centrado en la experiencia de la víctima y la práctica de los operadores de justicia. El objetivo específico es identificar los patrones, decisiones judiciales respecto a los casos de violencia de género, visibilizar las expectativas y las vivencias de las mujeres vividas durante los procesos judiciales. Evaluar la presencia o la ausencia de la perspectiva de géneros en las actuaciones judiciales. El marco teórico de esto es la base de la teoría del trabajo que se apoyen en la teoría feminista del derecho, que sostiene que el sistema jurídico ha sido históricamente diseñado desde una perspectiva patriarcal, invisibilizando las desigualdades de género. También se toman en cuenta conceptos claves como la perspectiva de género, revictimización institucional o acceso a la justicia. Este marco permite analizar cómo las prácticas judiciales pueden ser parte de la solución o del problema en el tratamiento de la violencia de género. La aplicación del género cualitativo es el enfoque cualitativo que permite explorar el fenómeno complejo desde la mirada de quienes lo viven o protagonizan. En este caso se busca comprender la calidad y la respuesta judicial desde una perspectiva centrada en la víctima y en los actores judiciales. Las técnicas aplicadas para esto podemos poner la revisión documental, analizar las sentencias judiciales en los casos de violencia de género, identificando la argumentación utilizada, la inclusión o el enfoque de género y el resultado, los testimonios de la víctima, recolectados en la entrevista disponibles en el informe de los organismos de la ONU de las mujeres internacionales o informes de Defensoría del Pueblo también, informes institucionales como el Poder Judicial, la Fiscalía Especializada en Defensoría de Género, para conocer el protocolo existente de su aplicación. También este método no busca establecer las estadísticas, sino comprender cómo se vive en una perspectiva de la violencia de género en la justicia. ¿Qué obstáculos enfrentamos nosotros las mujeres? ¿Cómo podríamos mejorar los procesos judiciales? En conclusión, es un análisis
que evidencia que pese a la existencia de las leyes específicas y tratados internacionales ratificados por estados, la respuesta judicial ante la violencia de género en muchas veces es inadecuada. Persisten fallos sin perspectiva de género, prácticas judiciales que revictimizan a las mujeres, dilaciones excesivas en el proceso y escasas aplicaciones de medidas de protección o de manera oportuna para la víctima. Es necesario reforzar la capacidad de las operaciones judiciales en el derecho humano y perspectiva de género, garantizar el comportamiento interdisciplinario de la víctima y promover una transformación cultural dentro del sistema judicial que priorice el enfoque restaurativo y